Buenos días a todos. Qué bueno verlos en esta mañana. Qué bueno ver también a aquellos que se han conectado a través de Zoom y, por supuesto, también saludar a aquellos que van a estar viendo la enseñanza luego a través de YouTube, una vez que ya lo suba al canal. Bueno, continuamos con nuestro estudio de Marcos, nuestro estudio inductivo, yendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hoy nos encontramos en Marcos capítulo 11, en los versículos 12 al 21. Y el título del mensaje, de la enseñanza de hoy es Solo hojas, o sea, porque es el pasaje, el evento donde Jesús, después de haber entrado en su entrada triunfal, que la semana pasada vimos eso al comienzo del versículo 1 del capítulo 11, que como yo les decía, no fue realmente una entrada triunfal, porque el título que le habíamos puesto a la enseñanza la semana pasada era la coronación, esa falsa coronación del verdadero rey, ¿cierto? Jesús es el verdadero rey, pero vemos que las multitudes estaban ahí alabando y adorando y diciendo Hosana, Hosana al Hijo de Dios, o sea, al Hijo de David, perdón. Ellos realmente no lo estaban haciendo con un corazón sincero o realmente porque estaban o habían creído en Jesús como el Mesías. Muy bien, así que eso lo vimos la semana pasada. Jesús, como yo les dije, en la cronología, y vamos a hacer un repaso de la cronología ahora en un momento más. Jesús, como no entró a Jerusalén como tradicionalmente se cree que fue el día domingo, el domingo de Ramos. Eso es una tradición de la iglesia, porque como yo les decía, normalmente los días domingos es el día en el cual como iglesia nos congregamos para celebrar el día de resurrección de Jesús, y es tan solo tradicionalmente ese es el domingo en el cual nos congregamos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, pero realmente lo que se cree, y muchos eruditos creen, que realmente fue un día lunes cuando Jesús entra a Jerusalén. Bueno, no vamos a entrar tanto es tan solo es para aclarar, y entonces sabiendo que si entró el día lunes, entonces tenemos una semana completa que se menciona en los evangelios. Entonces no nos quedaría un día sin mencionar, como si tomamos el día domingo, entonces el día miércoles quedaría sin ninguna mención del qué ocurrió ese día. Pero si entonces el día en el cual Jesús entró fue el lunes, entonces sí tenemos entonces la semana completa de lo que ocurrió cada día. Y justamente hoy estamos en el día martes. O sea, después de que fue la semana pasada que entró a Jerusalén, y después al atardecer, cuando él ya iba a regresar nuevamente a Betania, porque eso es lo que hacía Jesús. Betania, ¿se acuerdan? Si yo les comentaba que era como 300 metros, sí, como unas 3 cuadras, 5 cuadras cruzando al otro lado del Monte de los Olivos, o sea que no quedaba muy lejos de Jerusalén, y Jesús normalmente se quedaba a descansar ahí, que creo que era la casa de Lázaro, la casa de María y Marta y Lázaro. Y cuando Jesús iba a regresar, ya una vez que él había entrado el día lunes a Jerusalén y él estaba a punto de regresar, él observa y ve el templo y ve lo que está ocurriendo en el templo. Ahora llega el día martes en la mañana, él está ahora regresando de Betania, está yendo nuevamente a Jerusalén, nuevamente hacia el templo, y ese es donde nos encontramos ahora en este pasaje, que es un pasaje monumental en la historia redentora. ¿Por qué? Porque es irónico de ver que ellos, las multitudes pensaban que el Mesías, el rey, al entrar a Jerusalén iba a ser este rey conquistador en el cual iba a sacar a los romanos, iba a volver a restaurar la gloria pasada de Israel de una manera política, y vemos que lo que está ocurriendo es completamente lo opuesto, donde ahora Jesús, hasta aún en este pasaje que vamos a ver, él maldice a la nación de Israel, a los dirigentes, a los religiosos, al templo mismo. Y esa es la analogía que vamos a ver acá, porque cuando vemos lo que está ocurriendo en este pasaje, que Jesús maldice esta higuera, tenemos que entender que la higuera es simbólica. O sea, que Jesús no maldice una higuera por maldecir una higuera. Y es interesante porque es el único milagro destructivo que tenemos registrado en la Biblia, que Jesús
maldice a este árbol, ¿no es cierto? Pero esta higuera, este árbol, es una analogía, es una metáfora, es un símbolo que apunta a la nación de Israel, que apunta al templo, que apunta al sistema religioso del tiempo de Jesús, un sistema religioso apóstata, un sistema religioso que se habían apartado de Dios y eran hipócritas, eran completamente vacíos, o sea, espiritualmente, tenían una superficialidad, una apariencia, ¿no es cierto?, de religiosidad, de ser seguidores de Dios, pero en realidad sus corazones estaban muy lejos de Dios, y lo cual Jesús ya había expuesto todo esto durante casi sus 3 años de ministerio público. Jesús constantemente los había expuesto, o sea, de su hipocresía, o sea, de su falsa religión de obras en vez de gracia y de fe. Entonces vemos que es por eso que lo odiaban a Jesús los religiosos, porque era una afrenta directa a su posición, a su poder, ¿no es cierto?, al lugar que ellos tenían en la sociedad, ¿no es cierto?, judía. Entonces, era por eso que ya ellos maquinaban querer destruirlo a Jesús. Y bueno, ahora estamos ya en esa última semana, precisamente el día viernes. Ellos juzgaron a Jesús, rechazándolo como el Mesías, como el Salvador, como el Rey venidero. Pero lo interesante es que aquellos que rechazan a Jesús no se dan cuenta que ellos mismos van a ser juzgados. Y es aquí donde vemos que Jesús juzga al pueblo y juzga a los religiosos, usando primeramente, o sea, como símbolo esta higuera. Bueno, quería prepararlos para que entendieran entonces qué es lo que está ocurriendo, y porque va justo la higuera, la maldición de la higuera, y después la higuera se seca, está conectado con Jesús entrando nuevamente al templo y echando fuera, ¿no es cierto?, a los cambistas, a los mercaderes, limpiando el templo, ¿no es cierto? Y hay muchos eruditos que dicen, bueno, que tal vez esta fue la segunda vez que lo hizo. Otros dicen que no, tal vez en Juan capítulo 2, al principio del Evangelio de Juan, se está refiriendo al mismo evento. Creo, o sea, y no tengo una posición, diríamos, dogmática en este punto, pero creo que se está refiriendo a una segunda vez que Jesús hace esto. O sea, que no era la primera vez que Jesús había ya limpiado el templo, pero como vemos en Juan capítulo 2, al principio del Evangelio de Juan, y al principio del ministerio de Jesús, si lo tomamos en un orden cronológico de tiempo, Jesús a menudo, o sea, Jesús iba todos los años a celebrar la Pascua en Jerusalén, o sea que esta no es la primera vez que Jesús iba a Jerusalén, él iba cada año, ¿no es cierto?, durante sus 3 años de ministerio público. Pero bueno, quería tan solo mencionarles eso, y esa maldición que Jesús hace a la higuera, que apunta hacia el templo, que apunta al sistema religioso. Después sabemos que está el cumplimiento de esa maldición, de ese juicio que cae sobre Israel y sobre la nación de Israel, porque en el año 70 el templo viene a ser destruido después. A través del general Tito, romanos terminan de destruir completamente ya al templo, donde no quedó una piedra sobre piedra en ese templo. O sea, cuando vayamos a Israel, aquellos que van a Israel, se van a dar cuenta que los muros que vemos ahora de Israel no son los muros originales que existieron cuando Jesús caminó sobre esta tierra. Esos muros datan del tiempo bizantino, o sea, que son muros más recientes que el tiempo de Jesús. Acuérdense que Jerusalén había sido devastada y había sido aplanada, vamos a usar esa palabra, destruida, creo que 26 veces, si no me equivoco, si mal no recuerdo, aproximadamente unos 26 veces. O sea que conquistaban a Jerusalén y destruían, la arrasaban, se volvía a construir por encima y así sucesivamente. O sea que para buscar y encontrar los muros originales, hay excavaciones arqueológicas en las cuales se encontraron, al igual que también rasgos o los muros o lo que quedó del primer templo que fue construido por el hijo de David, Salomón. O sea que hay muchas cosas que tenemos que entender por el tiempo, ¿cierto? Que lo que se ve hoy en día es una reconstrucción de Jerusalén, no es la Jerusalén que, o sea, las calles sí son las mismas,
pero diríamos edificios y construcciones y los muros no son los mismos, ¿no es cierto? Porque fue arrasada completamente. Bueno, cuando vayamos a Israel vamos a hablar más acerca de eso. Pero eso es lo que está ocurriendo. Pero cuando fue reconstruido, ciertas cosas fueron reconstruidas en el mismo lugar, ¿no es cierto? Como ser los muros, ciertos lugares se fueron reconstruidos y tenemos las mismas puertas, diríamos, pues, que estaban en el muro original, se encuentran ahora, hoy en día, y se pueden ver esas puertas que quedaron o que fueron reconstruidas hoy en día. Y es importante entender eso históricamente, pero si me da tiempo voy a mencionar acerca de eso después. Está la puerta dorada que se ve desde el Monte de los Olivos, se ve mirando hacia Jerusalén, y esa puerta hoy en día está sellada, está toda clausurada, con piedras y cementada, diríamos. Y es ahí esa puerta que se dice, o sea, que cuando venga Jesús en su segunda venida o cuando venga el Mesías, es por esa puerta dorada que va a volver a entrar, o va a entrar por esa puerta. Esa es la puerta de las ovejas. ¿Perdón? Esa era la puerta de las ovejas. No, la puerta de las ovejas está... voy a mostrar la foto ahora. Ahora vamos una foto, un dibujo. Bueno, ahí vamos a ver. Así que bueno, vamos a ir, porque si no, yo me entusiasmo en hablarle acerca de... Pero es interesante porque esa puerta dorada, los musulmanes la han bloqueado, la han tapado, diríamos, la han clausurado, para que entonces no entrara el Mesías de los judíos. Muy interesante todo. Y justamente hay un pequeño cementerio enfrente de esa puerta, porque entonces ellos creen que, por supuesto, como dice en Levíticos, habla de que un sacerdote o el sumo sacerdote no podía pasar a través o pisar lo que es un cementerio. Entonces ellos, los musulmanes, pensando de que eso puede detener, evitar, ¿no es cierto?, la entrada. Hay cosas muy curiosas, o sea, de ver hoy en día cuando vamos a Jerusalén, de ver esos tipos de cosas que se hicieron, ¿no es cierto?, que se construyeron y que los musulmanes creen que eso es lo que va a detener la venida del Mesías de los judíos. Bueno, basta de... Vamos a entrar. Entonces, acá tenemos el orden cronológico de la última semana de Jesús. Habíamos hablado la semana pasada que el día sábado es cuando Jesús llega a Betania, se encuentra ahí en Juan capítulo 12. El domingo es cuando hay una gran multitud que vienen a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque se enteraron que venía Jesús, se habían enterado que este Jesús fue el que había sanado a quién, unas 2 o 3 semanas antes. A Lázaro. Juan capítulo 11, un capítulo antes del 12, Jesús resucita a Lázaro. Entonces es ahí que la gente se entera que viene Jesús, hay un gran gentío que se empieza a golpar, ¿no es cierto?, a ver a Jesús. Y entonces el día lunes es la entrada triunfal, el domingo de Ramos tradicionalmente que nosotros conocemos, ahí lo vimos la semana pasada en Marcos 11 del 1 al 10, ahí tienen los otros versículos de los otros evangelios sinópticos. Es interesante porque la entrada triunfal es mencionada por los 4 evangelios, los 3 sinópticos y Juan, el evangelio de Juan. Y ahora bien, y después ahora nos encontramos en el día martes, después de que Jesús regresa a Betania el lunes por la tarde, al anochecer, después de que él mira y observa lo que está ocurriendo en el templo, él después regresa el día martes, y es cuando ahora entramos en el pasaje que vamos a ver ahora en momentos más, es aquí que vamos a ver lo que ocurre en este pasaje de Marcos 11 del 12 al 21. Perdón. Ahí está. Entonces, después vemos que el día de ese mismo miércoles hay una controversia en el templo. También Lucas que nos menciona de que hay sanidad que ocurre en el templo después de que Jesús limpia el templo. Increíble que aún estaba haciendo sanidades. Aunque Marcos ya no menciona más ninguna otra sanidad. ¿Se acuerdan que la última sanidad que Marcos menciona en el Evangelio de San Marcos es la sanidad del ciego Bartimeo? Entonces, vemos que Marcos ya no menciona más esas sanidades, pero hubo varias sanidades más, o hubo más sanidades que Jesús hizo justamente en esa última semana, que Lucas nos menciona y Mateo también. Muy bien. Tenemos también el día jueves, es la última cena.
Vemos la traición y el arresto el día jueves, el juicio por Anás y Caifás, que realmente no había dos sumos sacerdotes, pero sí había. O sea, Caifás era todo un sistema entre las familias se quedaba, diríamos, el poder de ser el sumo sacerdote, y Anás era el suegro de Caifás. Era así, se había casado con la hija de Anás. Lo que hacían era que asignaban un sumo sacerdote cada 2 años. Uh-huh. Y ahí es que entra el juego toda la familia de Caifás. Buen punto, sí, así es. Se mantenía todo en la familia, el poder. En familia, y él era el jefe. Y él era el jefe. Y Anás era el jefe, y Anás también se le conocía lo que era en los atrios del templo, donde estaban todos los mercaderes y todo, se le conocía como el bazar de Anás. El bazar de Anás. Porque era todo un sistema, era la mafia, vamos a ponerlo de esa manera. Era la mafia, era la mafia. Ellos controlaban el dinero, controlaban todo. La bolsa de valores, controlaban todo, y el poder, ellos controlaban el poder. Y eso, bueno, y eso es lo que vino Jesús a exponer, ¿no es cierto? Y ahí vemos por qué Jesús entra y hace lo que él hace, en la limpieza que él hace en el templo. El día viernes tenemos el juicio por el Sanedrín, y bueno, ahí lo tienen en sus notas. El día sábado es la muerte, está en la tumba, y ya el domingo resurrección. Eso es todo esta semana. Todo esto lo vamos a estar viendo en los próximos, yo creo que va a tardar unos 5 meses para terminar de ver todo esto, así como me tardó 1 año para verlo, para estudiar los primeros 10 capítulos, nos tardó 1 año. Así que, y es la única manera, o sea, de poder ir versículo por versículo y capítulo por capítulo. Pero bueno, si ustedes quieren que lo pueda hacer más rápido, lo hago más rápido, pero después me quedan muchas cosas por explicar o por enseñar. Ok, vayamos al pasaje que vamos a ver, del 12 al 14. Ahí lo tengo en la pantalla, lo pueden seguir en sus Biblias. Ahí tenemos el pasaje que vamos a estar viendo. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, o sea, estamos en el día martes, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. O sea, no era el tiempo de los higos maduros. ¿Okay? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Y bueno, entonces vemos lo primero que ocurre cuando salen de Betania y ya están llegando a Jerusalén. El higo es un árbol frutal muy común en Israel. O sea, hay higueras por todos lados. Y lo que muchos dicen, y muchos eruditos dicen, de que aunque no era el tiempo de los higos maduros ya, para el mes de marzo y abril, que justamente es el mes de la Pascua, supuestamente antes de que salieran las hojas en la higuera, había unos pequeños higuitos que ya empezaban a salir. Y esos pequeños higos, que no eran maduros todavía, porque no maduraban hasta después de finalizar el verano, agosto, septiembre, octubre, ya estaban los higos maduros. Supuestamente se podían comer esos higos que estaban inmaduros, eran comibles. Entonces, eso es lo que se esperaba lo que se esperaba es esto, que normalmente esos higos bebés, esos higos inmaduros que salían antes de que las hojas saliesen. ¿Okay? Entonces, por eso, cuando Jesús ve que las hojas están verdes, se suponía que tenía que tener ya estos higos inmaduros, pequeños, que después iban a crecer a ser higos maduros, pero es en ese sentido, ¿no es cierto? Cuando ve que hay hojas verdes, se esperaba entonces que tuviera estos higos, pero cuando se acerca a la higuera, no encuentra absolutamente ninguno de estos higos pequeños, ¿no es cierto? Inmaduros todavía, pero que se podían comer. Todo esto es un simbolismo, ¿ok? Entonces, como yo les decía, acá vemos que esta higuera simboliza a la nación de Israel, simboliza al templo, simboliza al sistema religioso, a los líderes religiosos del tiempo de Jesús, que tenían una apariencia de hojas verdes,
pero no había fruto. Y acuérdense que el fruto es siempre un símbolo también de, ¿no es cierto?, del cambio de vida, de salvación, de que por los frutos, ¿no es cierto?, lo conoceremos, cuando hablando de los falsas conversiones o los falsos maestros, o sea, por sus obras, por sus frutos, o sea, lo vamos a conocer. Entonces vemos claramente acá que esto es lo que está simbolizando esta higuera. Interesante de que Jesús tuvo hambre. Ahí nos muestra también en su humanidad, o sea, Jesús siendo Dios encarnado en su plena humanidad, siendo plenamente hombre y plenamente Dios, Jesús tenía hambre, como vemos ya en muchos otros pasajes, cuando Jesús estuvo en el desierto, en la tentación, al comienzo, cuando estuvimos viendo Marcos al comienzo, vemos que Jesús, después de ayunar por 40 días, él tuvo hambre, también tuvo sed. Entonces vemos que ahí nos expresa, ¿no es cierto?, de su humanidad. Entonces vemos eso, claramente vemos eso acá en el pasaje. ¿Qué otra cosita podemos mencionar acá? Y bueno, y después él proclama esta maldición, ¿no es cierto?, hacia esta higuera que, por supuesto, yo le decía, apunta y es símbolo al sistema religioso y la hipocresía que había en ese tiempo. Era razonable que el Señor, de paso de lo que acabo de decir, el Señor esperara encontrar frutos inmaduros en esta higuera. Era razonable, como yo le decía, ese fruto inmaduro salía antes que las hojas. Ya esta higuera tenía las hojas verdes, entonces se esperaba que tuviera eso. Ya que el árbol tenía hojas, se esperaría que tuviera higos. Jesús pronunció una maldición sobre la higuera por ser estéril y para enseñar también una lección a sus discípulos. Porque acá viene una lección. ¿Se acuerdan que yo les decía que ya en estas últimas semanas, en sus últimos meses del ministerio de Jesús, Jesús se dedicó exclusivamente y precisamente a enseñarle lecciones específicas a sus discípulos? Y esta es una lección más que Jesús quiere demostrarle, que lo vamos a ver la semana que viene, la lección del poder de Dios, ¿no es cierto? Y de poner la fe en Dios, de que no hay nada imposible, ¿no es cierto? Jesús se enfoca no en el significado del simbolismo de la higuera, sino más bien en el poder de Dios, de lo que ocurrió, ¿no es cierto? Y que ellos pongan su fe en el Señor. Muy bien. Seguimos. Otros puntos más que quería hablarle era que la higuera estéril ilustra gráficamente el simulacro vacío de la adoración en el templo. O sea, todo este gentío, todas estas cosas que estaban ocurriendo, ¿no es cierto?, apunta hacia esta falsa religión, ¿no es cierto?, esta superficialidad, que hoy en día vemos mucho hoy en día también. O sea, el hecho de que mucha gente se dice ser cristiana, pero realmente es por decir que no son ateos o por decir que, bueno, yo vengo de alguna religión, ¿no es cierto?, y yo me considero cristiano, pero muchos de ellos, ¿no es cierto?, nunca han experimentado una verdadera fe salvadora. Y así también en el tiempo de Jesús también. Muchos de los religiosos, ellos pensaban porque eran hijos, venían de descendencia de Abraham y eran el pueblo escogido de Dios, eso bastaba para que ellos dijeran, estamos bien con Dios, porque en realidad ellos estaban vacíos, porque nunca habían puesto su fe en el Señor, nunca habían puesto su fe en la promesa de Dios, del Salvador, del Mesías prometido, y ellos habían puesto su dependencia en sus propias obras, en guardar la ley, ¿no es cierto? Y bueno, eso ya lo habíamos hablado. Por medio del profeta Isaías, Dios, usando otra metáfora agrícola, pronunció también un juicio parecido sobre Israel, y eso está en Isaías 5, del 1 al 7. Y si me da un poco de tiempo, podemos mirarlo así rápidamente, usando como en la palabra de Dios usa analogías que simbolizan a Israel. Y ahí rápidamente cuando dice parábola de la viña, en este caso Israel, el símbolo es, la viña es Israel. Y cuando dice cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña, mi bien amado tenía una viña en una fértil colina, la cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas, edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y esperaban que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. O sea, acá viene la analogía de que estaba esperando que produjera fruto, ¿no es cierto?, de uvas buenas, buen fruto, ¿no es cierto?,
pero hubo frutos, uvas silvestres. No era buen fruto. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, este juicio viene, ¿no es cierto? Es un juicio que el profeta Isaías trae palabra de Dios hacia la nación de Israel. Y acuérdense que esta es la nación cuando ya habían caído bajo el imperio babilónico o iban a caer bajo el dominio y el cautiverio de Babilonia. Y es por la razón de esa misma, de que el pueblo se había alejado de Dios. Y entonces vemos esa misma analogía que utiliza acá Jesús o la ilustración que está usando Jesús de la higuera, también lo está usando aquí en Isaías, usándola como una viña, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a seguir. Acá también otro pasaje de Isaías, otra profecía en Isaías 29:13, Jesús condenó la hipocresía de los escribas y fariseos, así como él cita, ahora en este caso Jesús está citando la misma profecía que el profeta Isaías había profetizado en contra de Israel, en contra de la nación. Ahora Jesús cita esa misma profecía, pero para el tiempo de Jesús, para los fariseos, para los religiosos del tiempo de Jesús, para la nación misma, cuando él dice hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Acá, básicamente, está resumiendo el sistema falso religioso que Jesús encontró y enfrentó durante su ministerio aquí en la tierra. O sea, corazones que estaban lejos de Dios. Eran toda una apariencia religiosa, como hoy en día podemos ver mucha gente muy religiosa que tiene una apariencia de piedad y en realidad están muy lejos, sus corazones están muy lejos de realmente adorar a Dios, de amar a Dios, de servirle a Él. Y bueno, eso es lo que estaba ocurriendo. Y esta hipocresía viene a ser ahora, viene a Jesús ahora a limpiar el templo por esta misma hipocresía que había, y vemos que por eso Jesús hizo lo que él hizo en limpiar el templo. La hipocresía existe donde hay una diferencia entre la apariencia, o sea, cuando hablamos de hipocresía es aparentar lo que uno realmente no es. Acuérdense que la palabra hipocresía viene de la palabra de hipócritas, que viene de máscaras, o sea, eran las máscaras que usaban los actores en los teatros griegos, usaban esas máscaras, en la cual se ponían, ¿no es cierto?, la máscara de tal vez de una comedia, una máscara que tenía una sonrisa. Por eso que el símbolo del teatro hoy en día es esa máscara que tiene un símbolo de una máscara que está sonriente y una máscara que está triste, ¿no es cierto? Porque viene del tiempo de los griegos. Y los griegos se ponían esas máscaras cuando era una comedia, para entonces que la audiencia, la gente que estaba viendo la obra teatral, pudieran darse cuenta que era una comedia, o era una tragedia si tenía una máscara que tenía tristeza. Okay. Bueno, de ahí viene la palabra hipócritas, es de ponerse una máscara, de tener una apariencia, de lo que realmente, de tratar de ocultar lo que uno realmente en su raíz es. Sí, Daisy. ¿Estás levantando la mano, Daisy? Bueno, buenos días, hermano. Buenos días, buenos días. No, es que no lo entiendo. Primera vez que me meto y no sé por qué le puse la mano ahí, pero lo estoy escuchando. Está bien, ok. Disculpe. No hay problema, Daisy. No se preocupe. Bueno, gracias. Si quieren pueden poner en mute para que entonces puedan escuchar bien y no haya interrupción de sonido. Gracias, Daisy. Bueno, entonces eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que acá vemos que Jesús viene y está indignado cuando entra al templo porque ve la hipocresía misma. El templo era un lugar de adoración, un lugar de oración. Y ahora vamos a entender un poquito más acerca de lo que está ocurriendo en el templo. Muy bien, vayamos ahora entendiendo el asalto que Jesús hace. En lugar de marcar, era que estaban contaminando, ¿no es cierto? Y estaba preparando realmente el asalto que hace Jesús de limpiar el templo, estaba realmente preparando, o la predicción viene de lo que iba a ser la destrucción de ese templo
en unos aproximadamente casi 40 años después, en el año 70 de nuestra era, el templo fue completamente destruido. Muy bien, vamos a saltar un poquito acá. Ya hablé de esto, la maldición de la higuera, por tanto, simbólicamente está hablando del templo, del sistema religioso, de la nación de Israel. Todo eso es lo que simboliza esta higuera. Y por supuesto manifiesta el desagrado, ¿no es cierto?, el repudio, el rechazo que tiene Dios a ese lugar, a ese templo, que el templo realmente simbolizaba la presencia de Dios, era el lugar donde el pueblo se podía encontrar con Dios, el lugar en el cual podían tener comunión con Dios, el lugar donde podían tener relación con Dios. Es ahí donde se hacía el sacrificio, porque acuérdense que el pueblo está separado de la gloria de Dios, de la presencia de Dios por el pecado, pero era a través de estos sacrificios que se hacían en el templo, era la manera de que había, ¿no es cierto?, el perdón de pecados. No era temporal hasta que viniese entonces el Cordero de Dios que iba a ser inmolado, que iba a morir para el perdón de nuestros pecados. Y es precisamente Jesús que entra a Jerusalén el mismo día. ¿Se acuerdan que te dije la semana pasada? Jesús entra el mismo día que el pueblo, la nación estaba escogiendo el Cordero, el sacrificio que iba a ser inmolado, que iba a ser entregado el día viernes. No es casualidad, ¿no es cierto?, en el tiempo. Por eso que todo tiene un orden. Y Jesús entra precisamente ese mismo día, anunciando: yo soy el Cordero de Dios que vengo a quitar el pecado. Él es el verdadero Cordero. Bueno, entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Y vamos a hablar un poquito acerca de la historia del templo y lo que refleja, ¿no es cierto?, la apostasía de Israel. Cada vez que vemos la destrucción del templo, vemos refleja el juicio de Dios que cae sobre la nación. Y ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la nación se había alejado de Dios, habían caído en idolatría, en rebelión, ¿no es cierto?, en falsa religión, en una falsa enseñanza, y es precisamente lo que está ocurriendo ahora. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia del templo, me permiten, acerca de eso, pero quiero llevarlos ahora a la página aquí, a ver, ¿dónde tengo aquí? Aquí. Vamos a ir a la imagen del templo primero. Bueno, ahí está. Ahí tengo la imagen del templo. Acá tenemos lo que es, este es el fuerte Antonia. Esto fue un fuerte que después fue construido por los romanos para controlar aquí a los judíos. Todo lo que es el sistema religioso, el sistema, diríamos, la parte social, el sistema religioso y todo eso se llevaba a cabo aquí en el templo. Acá tenemos el templo, ¿no es cierto? Pero aquí fíjense lo grande que esto era. Esta es la puerta dorada que yo les decía. Acá están los muros, acá está la puerta dorada. La puerta de las ovejas creo que estaba, si no me equivoco, está aquí, por aquí. Más hacia el sur, sí. Sí, por aquí creo que está, sí. Entonces, bueno, estos son los atrios de los gentiles. Estos atrios, este lugar, este patio, era un patio sumamente enorme, tenía el tamaño de varias canchas de fútbol. O sea, era bastante grande, bastante grande. Acá tenemos la imagen, este es el atrio de los gentiles, y acá tenemos el tamaño de una cancha de fútbol. O sea, que se dan cuenta que era bastante, bastante amplio y grande. Ahora bien, este atrio de los gentiles, que se le llamaba, porque había varios patios, y estaban separados por muros. Este era el único patio o atrio que los gentiles, aquellos que no eran judíos, podían entrar y estar cerca, diríamos, del templo o de la presencia. O sea, que era una invitación que venía de Dios. O sea, Dios quería que también los gentiles tuviesen relación con Dios, que conociesen acerca de Dios. Y en el patio, en el atrio, o sea, supuestamente, eso es lo que tenían que hacer los judíos. En el atrio de los gentiles, este patio enorme, muchos de los sacerdotes, porque había muchos cientos y miles de sacerdotes que practicaban y ayudaban, ¿no es cierto?, especialmente durante este tiempo de la Pascua, que ayudaban al sumo sacerdote en hacer todos los sacrificios, en inspeccionar todos los sacrificios, ¿no es cierto?, que estuvieran de acuerdo a los reglamentos y todo, de acuerdo a la ley y todo eso. Eso lo vamos a hablar después, un poquito más. Pero
Y también los sacerdotes que estaban ahí en el atrio de los gentiles estaban ahí para también, si los gentiles tenían preguntas, ellos podían contestar las preguntas de los gentiles para que entendiesen más acerca de quién era este Dios, el Dios de los judíos, porque precisamente vemos que la salvación era para todos también, juntamente gentiles y judíos, no era para los judíos solamente. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Hicieron un sistema religioso exclusivo. Ellos dijeron, ¿sabe qué? Esto es para nosotros. Y consideraban a los gentiles como perros, eran rechazados. ¿Y qué es lo que ocurrió? Precisamente, ¿dónde estaban todos estos cambistas y todos estos mercaderes? ¿A dónde se encontraban? Precisamente en el patio de los gentiles. Cuando este patio tendría que haber sido un lugar de oración, un lugar donde los gentiles podían entrar y poder platicar con los sacerdotes y poder tener un tiempo en el cual entender y aprender acerca de quién es el Dios de los judíos, para que entonces poder tener una relación personal con Dios. Los fariseos lo hicieron todo un lugar de mercaderes, con bullicio de gente y de animales y todo eso, en el cual tendría que haber estado fuera de estos muros. Toda esa venta y todo eso de los animales tendría que haber estado afuera, pero lo metieron acá adentro. Hicieron todo un sistema lo comercializaron al templo. Y es precisamente aquí donde Jesús entra y da vuelta a las mesas y echa fuera a los cambistas. Y eso lo vamos a hablar un poquito más. Pero esta es la imagen del templo. Acá tenemos el templo, tenemos ya los atrios más interiores, donde está el atrio de los hombres, el atrio de las mujeres, perdón, primero, después el atrio de los hombres, después el atrio de los sacerdotes, y después ya llegamos al templo, donde ya tenemos el lugar santo, el lugar santísimo, y el lugar santísimo, que es donde se encontraba, ¿no es cierto?, donde se encontraba pues ya el nombre. El arca, perdón, gracias. El arca del pacto, que era la misma presencia del Señor, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año. El arca no estaba en el templo. Esa arca se menciona por una vez en Jeremías. Gracias, hermana. Sí, correcto. Ya el arca no se encontraba ahí, porque en tiempo de Jeremías el arca desapareció después de Jeremías. Cuando fue el inventario de los babilonios. Correcto, gracias, hermana, en el templo original. Okay, ahora me lleva un poco la historia del templo. El templo original, el primer templo que fue construido por Salomón. ¿Se acuerdan que David había juntado todo lo que era el material y todo eso, y él no construye el templo, sino que lo deja para que su hijo Salomón lo construyera? Pero antes de ir a construir el templo, este lugar que nos encontramos acá, donde precisamente un poco fuera del lugar, es un monte. Y este monte se conocía como el monte Moriah, perdón. Y eso nos lleva a Génesis capítulo 22. ¿Quién iba a ser sacrificado en este monte Moriah? Isaac. Precisamente en este monte Moriah, Abraham iba a entregar a Isaac, pero Dios provee un sacrificio, ¿no es cierto? Proveyó un carnero, que fue el sacrificio que tomó el lugar de Isaac. Precisamente ese carnero simbolizando a Jesús, ¿no es cierto? Después de 900 años después de ese evento de Abraham e Isaac, que iba a ser sacrificado, es cuando se construye el primer templo, y es construido por Salomón, y ahí se encuentra eso en Primera de Crónicas 21, donde el rey Salomón construye el primer templo. Ahora bien, ese templo, unos 350 años después, es destruido por Babilonia. Cuando Israel cae bajo el reino del sur, cae bajo el dominio o el cautiverio de Babilonia. Entonces ese templo fue arrasado y fue completamente destruido, el templo de Salomón. Ahora, hoy en día, cuando vayamos a Israel, hay excavaciones y hay restos que se han encontrado de ese primer templo. Y son excavaciones yendo muy abajo, como yo decía, porque se construyó encima de escombro sobre escombro, ¿no es cierto?
Y entonces se encontraron en los rasgos de ese primer templo. Ahora bien, después de que los 70 años que el pueblo de Israel se queda en Babilonia, y se cumplió el tiempo de que iban a estar en cautiverio, hay un regreso, ¿no es cierto?, a Jerusalén, que se encuentra en el libro de Esdras y Nehemías. Es el tiempo, y Esdras, en el libro de Esdras, nos habla acerca del templo de Zorobabel. Zorobabel es el que reconstruye o construye el segundo templo, un templo muy humilde, muy así precoz, no era lo que era el templo de Salomón, pero lo reconstruyeron cuando ellos regresan hacia Jerusalén después del cautiverio en Babilonia. Ahora bien, ese segundo templo fue profanado por Antíoco Epifanes, no fue destruido, pero sí fue profanado de manera en cual él introdujo un ídolo dentro del templo y mató cerdos dentro del templo y todo, cosas así. Y después viene el tiempo de Herodes el Grande. O sea, estamos hablando ya de 20 años antes del nacimiento de Jesús. Herodes el Grande, Herodes el padre, ¿no es cierto?, de los otros Herodes que después conocemos en el tiempo de Jesús. Él comienza la construcción o la renovación de este templo que había sido construido por Zorobabel. Y ese es el templo que tardó 80 años de construcción. 20 años antes de Jesús, los 30 años de Jesús, o sea, estamos hablando de 70 y después un poquito, o sea, y aún después de Jesús, se estaba terminando la construcción, o sea que fue un lapso de 80 años. Por eso cuando Jesús dice en 3 días, destruid este templo y en 3 días yo lo volveré a reconstruir. Y ellos decían, ¿qué estás hablando? Si se ha tardado todo, mira todos los años que ha sido la construcción de este templo. Pero es ahí, y lo irónico de todo esto, cuando se acaba de terminar la construcción del templo, esos 80 años, a los pocos años después, se vuelve a destruir completamente el templo. Y cada vez que se destruye el templo es porque vemos un juicio que cae sobre Israel. Y hasta la fecha de hoy no hay un templo en Israel. Ahora lo que tenemos, cuando vayamos a Israel, tenemos el Muro de los Lamentos, que se conoce. La guía judía me decía que estaba mal dicho decirle el Muro de los Lamentos, pero se le conoce así porque ustedes han visto esas fotos de donde están los judíos y están orando juntamente al muro, ¿no es cierto? Ese muro no es el muro original, ese muro es un muro mucho más reciente, o sea, creo que del tiempo de los bizantinos, si no me equivoco. Pero la razón por la cual los judíos están ahí orando, están ahí junto a ese muro, es porque es el punto de contacto más cercano que ellos tienen a la fecha de hoy a lo que un día fue el templo, al lugar santísimo, lo cual hoy no tienen, ¿cierto? No tienen un templo. Porque lo que está encima del templo, en ese monte, ¿no es cierto? No es una mezquita tampoco, es el dome, es la cúpula dorada que se le conoce en español traducido. Es el lugar donde los musulmanes edificaron este edificio, esta construcción. No es una mezquita, como le dije. Se ve con el domo, la cúpula dorada. Es donde hay una piedresota enorme ahí adentro y donde los musulmanes dicen que ahí fue donde Abraham iba a sacrificar, no a Isaac, sino a Ismael. Ellos cambiaron la historia, o sea, ellos dicen que Ismael iba a ser. Bueno, si uno puede entrar ahí adentro, ellos te están diciendo esa historia. ¿Okay? Bueno, eso es lo que estamos viendo aquí en el templo, y eso es lo que está ocurriendo aquí en el templo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos ver como un símbolo del templo? Acá Jesús viene a limpiar el templo, viene a quitar, ¿no es cierto?, todo lo que está ocurriendo, la hipocresía, todos los cambistas y todo esta falsa religión que ellos tenían. Jesús viene a limpiar todo eso. Pero ¿qué también nos habla acerca de la palabra de Dios? O sea, acá estamos hablando de aplicación ahora. ¿Qué entendemos de qué es el templo también? Nuestro cuerpo, nuestras vidas. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo está hablando de todo nuestro ser. ¿Okay? Cuando hablamos del cuerpo, no solamente estamos hablando de este cuerpo físico, pero cuando hablamos del templo del Espíritu Santo, aparte del cuerpo físico que tenemos, está hablando de todo nuestro ser. Todo nuestro ser es entregado al Señor. Nuestras vidas deben ser
como sacrificios vivos entregados al Señor. Y entonces acá tenemos que ver también qué cosas hay en nuestras vidas que el Señor tiene que sacar así de nuestros corazones, de nuestras vidas, que se interponen, ¿no es cierto?, a nuestra relación con el Señor. Porque acuérdense que el templo era donde se encontraba la relación con el Señor. Y qué relación podían tener los gentiles, qué relación podían tener, ¿no es cierto?, con todo lo que ellos crearon, ¿no es cierto?, este sistema de comercialización y todo eso que estaba ocurriendo. Y por eso que Él limpia el templo, pero también eso nos apunta acerca de nuestro templo. ¿Okay? Muy bien, ya terminando. Vayamos ahora nuevamente al pasaje del 15 al 21, ya terminando el pasaje que hoy estamos viendo en el estudio de hoy. Ok, después de que Jesús maldice la higuera, continúan entrando hacia Jerusalén. Y ahí dice, vinieron pues a Jerusalén, entrando Jesús en el templo. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Interesante que no solamente los que vendían, sino los que compraban también los echó. Dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Interesante. Palomas era el sacrificio que los pobres, humildes, la gente humilde. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue presentado en el templo? Para que entendiéramos que José y María eran muy humildes porque presentaron 2 palomas como sacrificio. Para aquellos que dicen que Jesús era millonario y rico, como hoy se habla hoy en día acerca de la doctrina, la falsa doctrina de la prosperidad. Bueno, entonces vemos que aún en eso estaba ocurriendo. Acá habla acerca de la silla, lo que vendían palomas, y el enfoque de las palomas está refiriéndose porque se dice que la paloma se vendía 25 veces más el precio de la paloma de lo que normalmente se tenía que comprar. O sea que vemos que el abuso que había hacia los pobres también. O sea, que estos religiosos, estos fariseos, eran corruptos, ¿no es cierto?, en su manera de actuar y sus vidas. Ok. Dice, y no consentían que nadie atravesase, o sea, Jesús no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios algunos, porque lo que estaba pasando también es que entraban dentro del templo para hacer un shortcut, para hacer un atajo, para entrar a la ciudad después. Y entraban ahí como si fuera casual, o sea, dentro del templo, en vez de ser un lugar ¿no es cierto?, sagrado, en el sentido de que uno tenía un respeto, de un lugar de oración y de adoración. Era un lugar donde transitaban ahí, entraban ahí para hacer atajos, ¿no es cierto? Y eso es lo que estaba ocurriendo también. Entonces Jesús hasta paró eso también. En Dallas, el aeropuerto, tiene la entrada norte y la entrada sur. Pues, la gente entraba por una de las entradas para atravesar, salía por la otra y no pagaban nada. Ahora te cobran. Sí, se avivaron ahora, ¿no es cierto? Ahora te cobran por solamente cruzar el aeropuerto. Y tal vez para parar un poco el tráfico también. No creo, porque es un atrecho muy bueno. Bueno, en este caso era muy bueno el atrecho del atajo, de pasar por el templo, porque no tenían que dar toda una vuelta, ¿no es cierto?, para entrar a la ciudad, pero realmente no era lo correcto. Entonces, y ahí continúa diciendo, dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa, y yo subrayé esa palabra, mi casa, porque ahí está, Jesús está atribuyéndose lugar de Dios, o sea, era la casa de Dios. ¿Cómo puede decir, es mi casa? Wow. Ahí está hablando de deidad, ¿no es cierto? Será llamada casa de oración para todas las naciones, incluida los gentiles. Por eso que él está ahora hablando de esto en ese atrio, en ese patio grande de los gentiles, diciendo eso. Mas vosotros lo habéis hecho cuevas de ladrones. Y bueno, y para sorpresa de muchos, ¿no es cierto?, que pensaban que el Mesías iba a entrar y ser este Mesías conquistador, él viene a traer juicio y a limpiar el templo. Él no vino a atacar a los romanos, ¿no es cierto?, lo que tal vez muchas de las multitudes pensaban que tenía que haber hecho, ¿no es cierto? Él vino y atacó el sistema religioso y el mismo templo, ¿no es cierto?,
donde había toda esta corrupción y esta falsa religiosidad, esta superficialidad, esta hipocresía, ¿no es cierto?, que habían creado estos religiosos. Y ahí terminando ya dice, y lo oyeron los escribas y los principales, sacerdotes, porque acuérdense que había muchos sacerdotes metidos ahí adentro, y buscaban cómo matarle, o sea, y no lo podían hacer por las multitudes, ¿no es cierto?, que estaban acompañando a Jesús, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Interesante, porque el pueblo sabía que estos sacerdotes eran corruptos y eran extorsionistas, pero el pueblo no podía hacer nada, ¿no es cierto?, porque ellos tenían el poder y el control. Entonces, en cierta manera, estaban ahí con Jesús, ¿no es cierto? Mira, está tumbando las mesas y todo eso, y echando fuera a los cambistas y a todo lo que estaban ahí vendiendo animales a un precio exorbitante. Y los cambistas también, porque ellos solamente aceptaban una moneda, o sea que venían con la moneda romana o griega y tenían que cambiarla con la moneda oficial del templo. Y ganaban también a través del cambio de la moneda. Todo un sistema, o sea, comercial. O sea, sí. Buen punto, la ignorancia. Y qué buen punto trae, porque me hace acordar, o sea, cuando tenés iglesias que están constantemente pidiendo dinero y levantando ofrenda, y no solamente el hecho, o sea, todos tenemos que ser obedientes a traer nuestros diezmos y ofrendas, pero cuando hacen ese énfasis de manipular, de forzar a la gente, de dar, o de decir que si tú das, Dios te va a dar, ¿me entendés? O sea, ese intercambio de ese sistema de falsa doctrina de la prosperidad. Así, buen punto. Uh-huh. Correcto. Ellos dicen algo, no ellos pueden mover un dedo para... Así es. Hoy en día también. Así es. Estuve una vez en una iglesia que me invitó mi cuñada y estaba en medio de la predicación el pastor y de pronto él se detuvo y le dijo, yo necesito que ofrenden porque tengo esta necesidad y es para mí. En medio de la predicación la gente se levantó a ofrendar para el pastor, o sea, eso no era para sí. Hoy en día mucho vemos eso, y el abuso de la ofrenda, y especialmente el manipular a la gente, de pensar de que si tú das, Dios te va a regresar, y es ese sentido, ¿no es cierto? Y siempre es para ellos, ¿no es cierto? Ellos nunca... Sí. Y es triste de ver, porque se ha comercializado, y eso es lo que hay mucha gente, y gente que no son cristianas, que critican a las iglesias por ese tipo de enseñanza. Por eso yo doy gracias a Dios que nosotros como iglesia, o sea, damos una oportunidad que todos, o sea, den y la manera que tenemos que dar, ¿no es cierto? Pero no hay una manipulación de forzar a la gente y todo eso, es un asunto del corazón. Es el hecho de dar con un corazón generoso, o sea, porque de qué vale de dar por el hecho de que yo estoy buscando de que Dios me regrese, ¿no es cierto? Si doy $100, Dios me va a dar $1,000 más. O sea, es esa mentalidad que predican y enseñan, ¿no es cierto? Que es todo falso. Y bueno. Hay lugares donde esa acción lo hace sentir cada uno. Claro. Porque pues si uno no puede ofrendar. Sí, por cual sea el motivo. Sí, así es. Así es. Buen punto. Bueno, ya quiero terminar y cerrar porque ya son las 12:04, pero buenos comentarios, buenos puntos. Acá vimos, entonces, en esta última porción que ya vimos, vemos que Jesús entra y echa fuera, y vemos que lo fuerte que era Jesús. O sea, esto no es un Jesús así
habla de que él es humilde y manso, pero también vemos en este caso el celo de Dios, de cómo él reacciona de una manera física, ¿no es cierto?, de tirar las mesas y echarlo afuera. O sea, que no era una cosa, oh, por favor salgan por esa puerta que está allá. No, no, no. Los forzó a salir de ahí con una indignación santa, o sea, con un enojo santo, una ira santa, ¿no es cierto?, que demostró aquí Jesús mismo por el abuso que estaban haciendo. Y la superficialidad, la religiosidad, ¿no es cierto?, la ignorancia, estamos hablando en el mismo pueblo, ignorante por la falsa enseñanza que también los mismos religiosos, los mismos fariseos estaban enseñando al pueblo. Bueno, esto ya lo dijimos, lo hablamos acerca de que Jesús no atacó a los opresores romanos, sino más bien atacó al templo y a los dirigentes y a aquellos que estaban viniendo a adorar, no sinceramente a adorar a Dios, sino realmente vemos la superficialidad y la hipocresía del mismo pueblo y del misma gente, del mismo religioso. Jesús no entró al templo para adorar como había hecho al inicio de su ministerio, sino que vino para limpiarlo. Y vemos que acá, por lo menos en un día, purgó la corrupción de los atrios, ¿no es cierto? Lo que estaba ocurriendo en el atrio de los gentiles, limpió todo eso, ¿ok? Limpió de los mercaderes y de lo que estaba ocurriendo y la corrupción que estaba ocurriendo. Vemos que el juicio sobre la nación comenzó en el templo y como siempre vemos, se iba a materializar ese juicio, iba a ocurrir unos 40 años después casi, completamente ese templo iba a ser destruido. Lo que Jesús comenzó y lo que él hizo y lo que él dijo, ese día vino a realizarse, o sea, años después. ¿Por qué? Porque el pueblo se alejó de Dios, porque el pueblo no estaba siguiendo a Dios sinceramente. Bueno, y ya habíamos hablado de que el templo se había convertido en un lugar de abuso y extorsión. El suceso demuestra enfáticamente que el Señor detesta a quienes pervierten la adoración, en especial por codicia. El Señor detesta eso y detesta aquello que hoy en día están enseñando, esa falsa doctrina de la prosperidad, engañando al pueblo a creer que es una manera en la cual uno puede prosperar, ¿no es cierto? Porque Dios lo va a prosperar. Pero bueno, todo eso nos lleva a la parte práctica de todo esto. Jesús entró a limpiar el templo físicamente, pero también, como yo les decía, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y como dice 1 Corintios 6, creo que es, que nos habla acerca de que siendo como nosotros como templos del Espíritu Santo, debemos entonces, y me gusta como lo dice Pablo, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, ¿ignorás de que sos templo? Entonces, y ahí nos habla de que nosotros debemos de guardarnos en santidad y caminar en santidad y realmente ser sinceros delante del Señor en nuestra búsqueda, en nuestro anhelo de amarle a Él, ¿no es cierto?, de un corazón sincero, entregado hacia Él. ¿Ok? Bueno, ya terminamos, perdón que se me fue un poquito el tiempo, pero continuamos la semana que viene con el versículo 22 al 25, que es Jesús la explicación de la higuera maldecida. O sea, los discípulos regresan y ven la higuera que se había secado de raíz completamente, y ellos se admiran, ¿no es cierto?, que eso haya ocurrido, y Jesús toma también la oportunidad de enseñarles otra lección más acerca de la oración eficaz, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Gracias por escucharme y gracias por estar atento en esta mañana, ya pasando tarde. Que el Señor les bendiga ricamente y nos vemos la semana que viene.